Y estamos acá en el piso con Mercedes Flores, que es precandidata a intendenta por Política Obrera. Buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día a ambas y bueno, los oyentes también de la radio, por supuesto. Bueno, estábamos charlando recién fuera del aire. Política Obrera es un partido que se separó de lo que era el Frente de Izquierda, que estuvieron juntos hasta las elecciones anteriores del 21, y ahora va, digamos, separado, que es la fuerza que conduce Altamira, ¿no? Muy conocido obviamente dentro de la izquierda, de los movimientos de izquierda. Bueno, y que esta vez van, como decíamos, separados. Te presentás como precandidata a intendenta por, obviamente, Exaltación de la Cruz. Contanos cómo surge esta idea de participar en las elecciones, porque mucha gente milita, por supuesto, hace muchos años o no, pero digo, tomar la decisión de no participar no es algo común. Y además contanos quién te acompaña en la lista. Bien, como primer punto quizás aclarar esta cuestión, nosotros nunca pertenecimos al FITU, en realidad éramos el Partido Obrero hasta hace, ¿qué fue? En el 2019 aproximadamente, donde presentamos algunas divergencias en los congresos que se hacen anualmente en el Partido Obrero, y además pedimos una cierta cantidad importante de militantes el derecho a la tendencia, y no solo que no fuimos escuchados ni tomados en cuenta, sino que fuimos expulsados del Partido Obrero. Un millar de militantes que, bueno, que más allá de eso que sucedió y más allá de que no nos quedamos con nada, básicamente, ni con el aparato del partido, ni nada por el estilo, decidimos ponernos sobre los hombros la campaña por la legalización de Política Obrera. Política Obrera es el nombre que tenía el Partido Obrero hace 40 años atrás, ¿sí? Que fue fundado por quienes hoy en día encabezan nuestras listas, Marcelo Ramal, Jorge Altamira. Entonces nosotros decidimos retomar ese nombre de aquel partido revolucionario que representan estos dos compañeros valiosísimos que van con nosotros. Así fue como conseguimos este año la legalidad, ¿sí? De manera nacional, y por eso pareciera como que somos una fuerza nueva que se está presentando. Sí, por primera vez estamos presentándonos a nivel nacional porque hace poco conseguimos la legalidad, pero la realidad es que todos los compañeros que militamos y que estamos en las listas y que llevamos la cabeza de las listas de Política Obrera son compañeros de largos años de trayectoria de luchas, de todo tipo de reivindicaciones de la clase obrera. Bueno, Altamira hace muchos años. Ni hablan otros referentes, obviamente. Así que, bueno, realmente, como le decimos nosotros, a pulmón y sobre nuestras espaldas, con toda la convicción, pudimos establecernos como Política Obrera y presentarnos en estas elecciones, en este caso, en este distrito. Bueno, yo nacida y criada aquí, he vivido durante toda mi vida en Exaltación y he pasado por tanto desde la juventud, hoy en día soy docente, por todos los estadios, ¿no?, que un trabajador puede pasar y puede dar fe de cómo se vive acá en Exaltación. Y la realidad es que como principal foco nosotros ser una tribuna también de los trabajadores acerca de cuál es el escenario en el cual se están dando las elecciones 2023, que es un escenario de crisis. A nivel nacional lo tenemos a Marcelo Ramal, que es un compañero docente universitario, economista, que se presenta para presidente. Luego está Patricia Urones, que es una compañera que ha trabajado muchísimo, es profesora de historia y además ha estudiado muchísimo y tiene mucha noción acerca de lo que es el medio ambiente y todo lo que implica el cambio climático y cómo la naturaleza responde y cómo está respondiendo, bueno, vos misma decías, a el capital, básicamente. Sí, claro. Y bueno, después en provincia de Buenos Aires, Pablo Busch, que es un obrero de Unilever, que acá en Pilar, sí, del Parque Industrial de Pilar, que ha también llevado luchas importantes en cuanto a la naranja alimentación. Y Eva Gutiérrez, que es una gran referente de lo que sería el polo obrero tendencia, sí, de los barrios, y bueno, esos son como nuestros principales compañeros, además de obviamente Jorge Altamira, que va como diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y a nivel local, quién te acompaña? Bueno, ¿Vecinos de todo el distrito? ¿Está bien distribuido? Porque eso siempre está bueno
cuando se arman este tipo de listas, de decir, bueno, que todos los sectores estén bien representados, ¿no? Porque, bueno, después vamos a charlar un poco de Echegóyen, porque yo sé que trabajaste muchos años en la escuela de Echegóyen, que se habla poco, por lo general, de las zonas más rurales, ¿no? De estos famosos parajes que tenemos acá en el distrito, que siempre nos quedan medio afuera, porque siempre hablamos del centro de Cardales, bueno, Capilla ni hablar, claro. Robles, digo, lo que se hace, no sé, en Sakura, por ejemplo, pero siempre nos queda como medio alejado de cómo se vive, ¿no? En esos pueblos donde no tienen transporte, donde, bueno, es obviamente más difícil la vida. Contanos quién te acompaña de los vecinos en la lista. Bien, en nuestra lista van a encontrar desde docentes hasta estudiantes, emprendedores, comerciantes locales. Bueno, la realidad es que las personas que hoy en día integran nuestra lista están haciendo un trabajo también por involucrarse en la política y también comenzando lo que sería Política Obrera Exaltación de la Cruz. Con algunas nos venimos reuniendo desde hace un tiempo. Son compañeros que adhieren a nuestros planteos, que estuvieron de acuerdo, que en la reunión en la cual tuvimos y nos fuimos hablando y debatiendo y intercambiando ideas, estuvimos de acuerdo en el planteo y esto que lleva como programa Política Obrera para estas elecciones. Así que bueno, ellos decidieron acompañarnos y veremos. Estamos en crecimiento, ya te digo, y obviamente invitando siempre a sumarse a aquellos que tengan ganas, ¿no? Está muy bien. Bueno, y hablando del tema de Echegóyen, un paraje que quizás no todo el mundo conoce, contanos cómo es la vida en los pueblos rurales que tenemos dentro del distrito. ¿Qué pudiste vivir vos desde tu lugar de docente? Porque en realidad el centro de todo es la escuela número 16 de Echegóyen, ¿no? Como que todo pasa por ahí y de ahí se expande a lo que es el pueblo, ¿no? Es como el centro de reunión de todos los vecinos. Contanos cómo se vive. Bien, vos lo dijiste, la escuela suele ser, por lo general, el centro de todo, no solo en las áreas rurales, sino también en las áreas urbanas. Uh-huh. Y Echegóyen en particular, al igual que un montón de otros parajes de Exaltación de la Cruz, al igual que un montón de otros barrios de Exaltación de la Cruz, no está por fuera de lo que vive en general la clase trabajadora. Hace un tiempo en Echegóyen se llevó a cabo una especie de movimiento, si se le quiere decir, por parte de los padres, de las familias de la escuela, por parte de los docentes, para, por ejemplo, arreglar sus caminos, ¿no? Algo tan básico como el acceso a un paraje que implicaría no solamente el acceso de quienes transitan y quienes viven ahí, sino de una ambulancia, por ejemplo. Claro. Es decir, termina siendo, ¿no?, el centro de la escuela como un lugar de referencia también para aquellos reclamos sociales y, también una primera línea ante una crisis social. Exaltación de la Cruz en general no está afuera de lo que sucede de manera nacional, ¿no? Hoy en día Argentina se encuentra a las puertas de una cesación de pagos o una mega devaluación fiscal, y ambas cosas sabemos que serían sumamente desastrosas para la clase trabajadora, ni hablar para los parajes rurales, ¿no?, que están por ahí, como vos dijiste hace un rato, más olvidados, si se quiere decir de una manera, o más, como, no sé, al borde, ¿no?, de lo... Sí, como medio aislados de lo que son los cascos urbanos, ¿no?, donde uno tiene un montón de servicios y de beneficios que en los parajes rurales no los tienen, obviamente. Sí, por supuesto. Entonces lo que sucede es que, hablando, ¿no?, de los candidatos locales también, uh-huh, ¿no?, el Nani, Sancho, inclusive del candidato de Milei de este uh-huh año, que es Alejandro Marcus, que, dice representar a un movimiento, se supone, a una agrupación que está en contra de la casta, y lo veo desde hace 5 elecciones buscando un lugar en el Estado, sí o sí, como acomodé el lugar. Uh-huh. Y con respecto a los demás partidos, ¿no?, o sea, más que nada los partidos que representan al régimen, a los partidos patronales, no pueden garantizarnos a la clase trabajadora nuestras condiciones principales, las condiciones principales que hacen a una vida digna, ¿no? Como por ejemplo lo que es el acceso a la vivienda, como lo es el acceso a un trabajo digno, ¿sí?
del trabajo digno se desprenden un montón de otras reivindicaciones, como por ejemplo el tener un buen trabajo. Al tener todos los derechos en el trabajo, tenemos también derecho a la salud, ¿sí? Derecho a la jubilación, y son cosas que se juegan también en esta elección, porque ambos partidos, estos dos partidos del régimen principales, están más que nada enfocados en, ver cómo se le paga el fondo, que se le va a pagar obviamente, o que se va a llegar a una cesación de pagos. Están entre esas dos cosas por el acuerdo técnico que se firmó hace unos días, y cómo todo eso va a repercutir en la clase trabajadora. Al hablar por ahí de candidatos nacionales y al hablar por ahí de lo que sucede a nivel nacional con la economía, se piensa que no nos toca a nosotros, o que, bueno, no llega porque somos un partido más chico o más alejado, pero no, la realidad es que sí, y que además se viene viendo durante años. En mi caso, perdón por ser autorreferencial, pero siempre he querido acceder, por ejemplo, a un lote. Es más, de hecho, he presentado carpeta en alguna oportunidad en la municipalidad y demás, no pidiendo que me la regalen, sino simplemente pidiendo que, una facilidad de pago. La realidad es que para mí, para la generación también a la que pertenezco, es realmente imposible poder pagar o poder pensar en comprar un terreno, más que nada en un lugar en donde la especulación inmobiliaria está a la orden del día, y en donde, no sé, si vas por la Ruta 6 ves que están construyendo otro barrio privado y así se van construyendo otros. Y que bueno, que somos nosotros, los trabajadores, la clase obrera, los docentes, estudiantes, etcétera, los jubilados, que seguimos sin poder acceder a esas reivindicaciones básicas, y que de ninguna manera el panorama que se viene o que se está planteando, o las promesas que escuchamos de campaña, vienen a poder solventar o a poder recuperar esas cosas que venimos perdiendo desde hace muchísimo tiempo, y que seguramente seguiremos perdiendo si no tomamos nosotros, los trabajadores, en nuestras manos las riendas de nuestras vidas, ¿no? Bueno, obviamente hay cosas que pasan a nivel nacional, como hablabas recién, la crisis habitacional, que es tremenda. Siempre lo escuchamos mucho por el lado de capital, ¿no? De los alquileres altísimos, que hay un montón de casas que están vacías y la gente no tiene acceso a poder alquilarlas y demás, pero acá también hay una crisis habitacional grande, y obviamente al ser tan grande, justamente los planes o los proyectos que se pudieron traer no alcanzan. Obviamente vos tenés 102 casas en construcción que se van a sortear y se van a entregar y demás, pero bueno, son 102 familias, que por ahí parece un montón, pero al ser tan grande la crisis habitacional no alcanza. Entonces, bueno, seguramente es algo a trabajar. Pero a nivel local, digo, más allá de todo lo que nos golpea, para bien o para mal, de lo que pasa a nivel nacional, a nivel local, ¿qué crees o qué te preocupa que sí se pueda solucionar, digamos, desde el municipio? ¿Qué es lo más grave que ves que se debería solucionar? Mirá, el tema es que, te repito lo mismo, yo no creo que desde un gobierno en el cual responde a un régimen capitalista se puedan llegar a solucionar las demandas de los trabajadores. Más que nada con este panorama, ¿no?, que mencionaba recién, o sea, ¿qué promesas, o sea, qué cosas se pueden cumplir con respecto ya sea a la vivienda, con respecto al trabajo como fundamental? Hoy en día los candidatos están rifando nuestros derechos laborales. Están planteando que el pago a la deuda, la mega devaluación, se va a llevar por encima nuestros derechos laborales, que fueron conquistados después de años de lucha. Entonces, ¿qué puede hacer un municipio que responde a esos intereses políticos por la clase trabajadora? ¿Sí? En Exaltación de la Cruz, la otra vez estuvimos reunidos con algunos vecinos, simpatizantes, y algunos de los ejes que surgieron fue, por ejemplo, el eje de la vivienda, por eso lo mencionaba, la falta de acceso, ¿no?, a la vivienda, e inclusive a los alquileres, ¿no?, algo tan básico como alquilar. Después también la juventud, que la verdad que ha sido desde siempre, yo recuerdo desde mi juventud totalmente naturalizado decir, bueno, quiero estudiar tal cosa, quiero trabajar de tal cosa, tengo que irme a alguno de los municipios que están cerca, ya sea Pilar, Campana, Zárate, porque sobre todo lo que uno busca hoy en día son carreras con salida laboral, que tengan salida laboral, y con lo cual yo pueda
sostener, así sea con un salario, la realidad, por ejemplo, el salario docente, que está en ruinas, poder sostenerme a mí y sostener a mi familia. Después otro de los temas que surgió también fue la cuestión de los agrotóxicos, ¿sí? Del medio ambiente. Yo sé que hay una gran masa de habitantes de Exaltación de la Cruz que están muy preocupados por este tema. Y nosotros, por ejemplo, lo que planteamos en esa cuestión, en la cuestión de puntualmente de los agrotóxicos, ¿no? Hablando de las fumigaciones y demás, que hace poco hubo una fumigación justo al lado de una escuela otra vez, es que se termine directamente la fumigación con agrotóxicos. O sea, que el glifosato directamente deje de ser parte de nuestras vidas. Claro, que no haya una restricción de determinados metros, sino que directamente... No, claramente ha fracasado. O sea, porque ni el municipio lo logra regular, ni tampoco los grandes pools de siembras buscan quizás las alternativas que podían haber, porque obviamente no es redituable para el capital. Así que eso en cuanto a Exaltación, que ya te digo, no es ajeno de todo lo que venimos en realidad arrastrando desde hace años, y además el panorama que vemos venir post elecciones. Para no irnos del tema de educación, en este caso nombraste lo que es la educación superior. ¿Crees que suma el centro universitario, digo, algo en un lugar donde tenemos más de 15 carreras en curso, digo, siendo un lugar que no hubo nunca, ¿no? En el distrito, debemos tener la edad parecida y nunca se pudo estudiar dentro del distrito. Bueno, ahí tenemos esas 15 ofertas. Seguramente no son las carreras que le gusten a todos, ¿no? O que tengan mayor salida laboral. Pero bueno, es como el comienzo, ¿no? De la educación superior acá en el distrito, que digo, sumarías más carreras en este caso. Entiendo que no pensás que está mal, pero digo, sumarías la oferta académica que sea un poco más amplia con respecto a las carreras por ahí más comunes, ¿no? Que conocemos, qué sé yo, no sé, medicina, abogacía, digo, eso no está. Claro, a ver, no, obviamente uno no va a estar en contra de un lugar en donde se imparte la educación gratuita. El tema, para mí principal, vos lo dijiste, es las carreras con salida laboral. Hoy en día la educación tiene que preparar para el mundo del trabajo de una manera integral y científica, desde todos los niveles educativos, primaria, secundaria y después el nivel terciario, universitario, si es que se elige. Sé que hay algunas trabas con respecto a las carreras que se estudian en este centro universitario. Por ejemplo, las personas que están hoy en día en segundo o tercer año están cursando esa carrera y esa carrera no está abierta todos los años. Es decir, si yo me quiero inscribir mañana en cierta carrera que está cursando hoy en día el tercer año... Lo que pasa con enfermería, claro, que no hasta puedo. Que no terminan no arranca, la inscripción. Y después también, no solo una formación integral, ¿no? Que abarque todas las inquietudes, sino también el trabajo. O sea, podemos tener todas las carreras, pero si no tenemos trabajo, y trabajo digno, trabajo con derechos, ¿qué hago con mi título? O sea, hoy en día se eligen, creo, las carreras con más salida laboral, justamente porque apremia y se necesita trabajar. De hecho, hablando justamente del trabajo, hemos visto, ¿no?, que ha subido la tasa de empleo, bueno, pero ¿bajo qué condiciones? O sea, en primer punto, una gran parte de la juventud, por ejemplo, está siendo precarizada, ¿no?, con trabajos con largas horas laborales, con bajos salarios, que muchas veces esos trabajos y esas condiciones de vida llevan a la deserción también de las carreras universitarias, de las carreras terciarias. Bueno, los nuevos pobres con trabajo, ¿no?, que se viene escuchando tanto en los medios, el que tiene laburo en blanco, pero que es pobre igual, ¿no? Que antes por ahí quizás no era tan común. Uno decía, bueno, aspiro a un trabajo en blanco, tengo obra social, tengo la jubilación, tengo un salario bueno. Ahora es como que sos pobre igual. También el que no trabaja en blanco, por así decirlo, ¿no? O sea, o el que trabaja desde ser monotributista. O sea, lo que sucede ahí es que claramente se han rescindido nuestros derechos a lo largo de los años con respecto a el trabajo. Antes, por ejemplo, vos entrabas a trabajar y quizás estabas 3 meses de prueba, después ya entrabas a la planta permanente o a un contrato por ahí más extenso. Hoy en día, bueno,
ya está, laburás bajo el cuento quizás de que, bueno, yo trabajo por mi cuenta. Bueno, te pagas tus propios aportes y te pagas tu propia jubilación, te pagas tu propio aguinaldo y tus propias vacaciones. No es la modernización del trabajo de ninguna manera, sino que por el contrario estamos volviendo como 2 siglos para atrás con respecto a eso. Yo creo que el Estado debe garantizar un trabajo que sea digno, que sea acorde, que cumpla con todos estos derechos laborales y todas estas reivindicaciones por las que siempre la clase obrera ha luchado, y que debe estar atada directamente a la educación también, por supuesto. O sea, ya te digo, tenemos que poder trabajar de lo que estudiamos y poder estudiar también lo que queremos, sabiendo que después voy a tener una salida laboral para eso y que voy a poder enseguida entrar al mercado laboral. Y bueno, eso como principal. Con respecto a la inflación, ¿qué se plantea como, no sé si por ahí una solución? Digo, son pocos los que dicen como que, bueno, ya ha pasado que dicen, bueno, asumo y en 2 días bajo la inflación. Evidentemente no es tan simple, pero desde política obrera, ¿qué se plantea con respecto a, más allá de lo que tiene que ver con el pago del Fondo Monetario y demás? Digo, tema inflación puntualmente que nos complica obviamente a todos. Sí, obvio. La inflación nos va carcomiendo los salarios, ¿no? a toda la clase trabajadora. La realidad es que la inflación va atada directamente a, por ejemplo, este tipo de acuerdos, ¿no? Es decir, si nosotros ahora se acaba de firmar un acuerdo, que nada, es un acuerdo más que nada técnico, fue una reunión entre funcionarios, un acuerdo que duraría en principio 3 semanas, que tampoco es que desembolsa la cantidad de dinero que necesita Argentina como para pasar estas semanas de una manera tranquila, por decir una manera. Va atado a una mega devaluación. La mega devaluación va atada a la inflación, ¿no? A la inflación que vivimos día a día toda nuestra clase. No podemos nosotros hoy en día plantear, decir, bueno, asume política obrera, baja la inflación. Porque primero hay toda una serie de cuestiones que resolver antes. Una de esas, por ejemplo, es el pago del acuerdo, ¿no? O sea, nosotros planteamos no pagar este acuerdo. Después, por otro lado, bueno, hoy en día tenemos una canasta familiar que está rozando los 500.000 pesos, entonces, ¿qué plantea política obrera ante eso? Que el salario mínimo sea igual al costo de esta canasta familiar. Y que además sean salarios indexados, ¿no? a la inflación, porque si la inflación sube, como lo decía recién, se va carcomiendo mi propio salario. Entonces, nada, lo que sucede es que el aumento que me habían dado hacía 1 mes o hacía 2 meses, al final resultó siendo para seguir pagando deudas. Principalmente me parece que al hacer una lectura más profunda, más nacional, más internacional inclusive, porque no estamos de ninguna manera apañados o no estamos exceptuados, ¿no? de las crisis internacionales también, como por ejemplo la guerra, ¿no? Que la guerra hoy en día de la OTAN. Los trabajadores tenemos que tomar las riendas y, por ejemplo, llamar a una huelga general que separe todo el país y luchar por nuestras reivindicaciones. O sea, no podemos prometer cosas que no van a suceder, como sí lo hacen los partidos del régimen, como esto, ¿no? Plantear que la inflación se va a terminar de un día... A ver, y aparte, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a terminar con la inflación de un día para otro? No creo que sea sacando de los bolsillos de las grandes empresas ni nada, sino que los que siempre terminamos pagando los platos rotos somos nosotros. Bueno, hemos hablado de educación. Con respecto a salud, ¿qué crees? ¿Cómo está en el distrito y qué cambiarías o qué mejorarías en este caso? Bien, también me ha tocado hablar con algunas compañeras enfermeras, también la misma situación, ¿no? La del convenio de trabajo. Ellas hoy en día, muchas
son no me sale mucho la palabra, se me traba siempre esa Monotributistas, palabra, sí. Y los sueldos hoy en día que tienen ni siquiera llegan a cubrir el costo de la canasta familiar, entonces realmente necesitamos que se haga que pase a hacer realmente lo que son, que es profesionales, por ejemplo en el caso de enfermería, ¿no? Que se los pase a planta permanente, que cobren un sueldo acorde, no solo al salario mínimo, no solo a la canasta familiar, sino a lo que implica su labor. Sobre todo eso, ¿no? Levantar las reivindicaciones del personal de salud que ha sido tan golpeado durante estos años y que no es que sus condiciones mejoraron, sino que siguen iguales e inclusive van descendiendo. Uh-huh. Pero en referencia de cómo funciona el sistema público de salud en el distrito, y bueno, tenemos el hospital obviamente en Capilla del Señor, uno nuevo acá en Los Cardales, las distintas salas distribuidas por algunas partes del distrito. Leo, ¿cómo crees que funciona? ¿Qué reclamos recibiste? Porque obviamente me imagino que caminando la calle uno escucha muchos reclamos y consultas de la gente también. Bien, de todo tipo, la verdad. Es que desde la falta de atención médica en algunos casos, también la necesidad, ¿no?, de más centros de salud y no solamente en las ciudades principales, ¿no? Hoy decíamos, Exaltación de la Cruz es un poco Capilla centrista, Cardales centrista, y alrededor estamos con un montón de barrios y parajes rurales también, porque se caracteriza por ser un partido que tiene varias zonas rurales, que quedan justamente en el olvido, que quedan como apartadas del casco urbano y que necesitan también el acceso a la salud cercano, de calidad, por sobre todo. Principalmente eso, ¿no? El acceso a la salud tiene que ser no solo gratuito, sino que para todos los habitantes del distrito, todos los habitantes de la provincia, todos los habitantes del país. Bueno, para ya finalizar, contanos y contale a los vecinos que están escuchando por qué votarte este 13 de agosto. Bueno, Política Obrera hoy en día no solo tiene la intención de representar a los reclamos y las reivindicaciones de la clase trabajadora, sino que también es una defensa de nosotros mismos. Es una defensa del trabajo, es una defensa de las jubilaciones. Hoy en día necesitamos primeramente pasar el piso, ¿no?, de 1.5 de las PASO, para que todos nuestros planteos y nuestro programa y también estas denuncias, ¿no?, que no se habla, o sea, estas cosas que no están en la agenda de los principales partidos, o sea, que por ahí van merodeando y hablando de otras cuestiones en vez de ir a lo puntual y a cómo resolverían ciertas cuestiones de manera puntual. Que esté nuestra denuncia y que esté la voz de Política Obrera en las próximas elecciones. Y después, por otro lado, hoy en día nosotros consideramos que somos la única agrupación y el único partido que realmente representa una alternativa socialista y una alternativa de izquierda. El resto de las agrupaciones políticas y de los frentes políticos que en algún momento se dijeron de izquierda, hoy están más a la centro-izquierda que otra cosa y cuyos intereses pareciera que son más sus internas y sus peleas internas que realmente llevar la voz de lo que le está sucediendo, de cómo nos estamos desangrando la clase trabajadora con respecto a la crisis y a lo que se viene. Muchas gracias por venir a charlar con nosotros. Gracias a ustedes y, bueno, sobre todo por el espacio que me parece necesaria la pluralidad de voces en todo el distrito. Gracias.